Salud emocional. Coaching. Liderazgo emocional. Mindfulness. Descubriéndote. Abriendo paso al crecimiento emocional. Hola amigos, ¿cómo están? Muy buenas noches. Mi nombre es Manuel Hernández, soy director general de Descubriéndote y el día de hoy les traemos un temazo. Fíjense que nos dimos a la tarea de hacer una exploración con algunos de nuestros contactos y seguidores y de pronto surgió mucho esta inquietud de saber cómo se conecta la parte emocional con la parte física, y en ese sentido pensamos que sería muy bueno, muy viable hablar de la importancia de la salud emocional en el control de la enfermedad. Y para hablar de este tema, pues evidentemente necesitábamos de un especialista, y el día de hoy tengo el agrado de presentarles a la doctora Lluvia Castillo. Ella es especialista en medicina familiar, ¿verdad, Lluvia? Sí. Pues buenas noches, Lluvia, bienvenida. Muchas gracias por invitarme. No, hombre, al contrario, gracias a ti por tu disposición, por participar con nosotros. Como saben, amigos, pues venimos haciendo lives de manera recurrente. Los hacemos en viernes, ya que todo el mundo se medio relajó. Y pues bueno, recuerden que si de pronto no pueden ver un live completo o quieren volverlo a revisar, los estamos subiendo a nuestro canal de YouTube en Descubriéndote MX. Y pues bueno, Lluvia, pues qué te digo, es un tema que de alguna manera es relevante si hablamos del autocuidado y sobre todo, por ejemplo, pensando en el tema del que venimos saliendo y que todavía no nos terminamos de recuperar, que es el COVID, la pandemia, todos estos procesos de confinamiento, que la realidad es que destaparon de manera significativa procesos de depresión, de angustia, ansiedad, estrés, insomnio y una serie de cuestiones que de alguna manera no podemos pensar que sean un tema estrictamente emocional, sino que también obedecen a un aspecto físico y que, bueno, ustedes como médicos son quienes los atienden. Por ahí encontré una estadística en la que se hablaba que con el tema del COVID, el 35% de las personas empezaron a presentar depresión y el 32% temas de ansiedad. Y me imagino que para ustedes también fue como muy notorio que las personas llegaban con alguna solicitud de atención porque no podían dormir, porque estaban muy estresados, muy angustiados o incluso deprimidos. Claro, sí, como dices, Manu, aquí realmente lo que vino a traer la pandemia es sacar a pivote la importancia de la salud emocional, ¿no? Ya realmente hay muchos estudios a nivel mundial donde hablan justamente de esto, de que hay mayor incidencia de depresión, mayor incidencia de ansiedad, y esto yo lo puedo ver día con día en mi consulta. Entonces, día con día llegan pacientes que tuvieron COVID o que estuvieron cerca de pacientes que tuvieron COVID que llegan presentando estos síntomas de ansiedad. Entonces, sí, realmente se han presentado muchos casos. Y bueno, yo lo que quisiera como decir en este momento es lo siguiente. En lo personal, yo procuro que cuando una persona presenta un cuadro de ansiedad, de depresión, se valore hasta qué punto se puede ir trabajando desde el punto de vista de la psicoterapia y hasta qué punto de pronto una persona ya requiere de la atención médica. Y en este sentido la gente de pronto tiene muy estigmatizados ciertos medicamentos, que sí porque producen dependencia o cualquier otro tipo de secuela que pudieran traer como efecto secundario, y entonces rechazan o rehúsan ir con el especialista, ¿no? Y yo la verdad lo que diría es, ahora con la pandemia, la realidad es que la cantidad de personas que yo terminé canalizando con psiquiatra, pues sí se incrementó sin problemas en un 30%, lo cual coincide mucho con estas estadísticas que estábamos ahorita comentando, pero también me gustaría que nos compartieras cómo ha sido tu experiencia a la inversa, porque de pronto a ti te toca recibir a alguien con una situación somática, con alguna cuestión que tú dices, bueno, sí, hay una repercusión física o hay una repercusión orgánica, pero al final del día lo que tú necesitas es un tratamiento, un apoyo psicológico. ¿Cómo te ha ido a ti en esa parte? Bueno, claro, como nosotros como personales de la salud y en sí como médicos, tenemos que entender si realmente la afección principal del paciente es psicológica, es emocional o es física, ¿no? Ahí hablábamos de la somatización. O sea, si realmente lo que está es el motivo de consulta, no sé, si llega el paciente presentando dolor de cabeza, fatiga, cansancio, diarrea, náusea, si realmente eso es
por alguna enfermedad física o si lo está causando algún estresor. Entonces nosotros ahí es donde tenemos que ver qué está pasando realmente con el paciente, ¿no? Pues ahora sí que si hay una enfermedad estresante o si hay depresión, ansiedad, lo podemos observar. O sea, como médicos familiares realmente estamos capacitados para entender la situación, la salud emocional en el paciente. Pues va a llegar una persona que puede ser un poquito más ansiosa, que tú vas viendo como las características del paciente, ¿sí me explico en esa situación? Sí. Entonces, ahí es cuando nosotros decimos, bueno, a lo mejor realmente su síndrome de colon irritable o sus molestias no es el fondo, ¿no? De esa parte, o sea, el trasfondo es la situación estresante que está viviendo el paciente, ya sea por la pandemia o ya sea por otra situación estresante que está pasando en su vida. Entonces, es ahí como cuando nosotros podemos dar primeros auxilios, principalmente psicológicos, y podemos realmente empezar a abordar al paciente desde la situación de la salud emocional. Como dices, la salud realmente emocional, decirle al paciente que tiene una enfermedad psicológica está muy estigmatizado. O sea, los pacientes en muchas ocasiones no lo aceptan, porque piensan que están mal, porque piensan, realmente todavía es un tabú. Pero nosotros hay que ir haciendo como el insight poco a poco con el paciente para darle a entender que pues no es como, pues que finalmente la salud emocional y el cuidado mental es muy importante, ¿no? Incluso más importante que, yo lo diría, que la salud física, porque si estamos bien emocionalmente, vamos a estar bien físicamente. Pero creo que aquí estás tocando un punto importante. Ciertos estigmas, ciertos tabús a nivel social. O sea, por ejemplo, sí creo que vale la pena de alguna forma hacer una diferenciación entre la salud emocional en mujeres y la salud emocional en hombres, porque, por ejemplo, lo que yo quería ahorita trazar es esta parte de resistencia o de cierto rechazo a aceptar o a reconocer que pudiera yo estar ya en una situación emocional que amerita que yo reciba algún tratamiento farmacológico, ¿sí? Y, por ejemplo, sabemos que los hombres en particular nos cuesta más trabajo llegar a una terapia psicológica porque automáticamente se asocia como que eso es para las mujeres o que eso es sinónimo como de ser frágil, débil, vulnerable y que entonces pues el hombre no necesita este tipo de situaciones. La mujer afortunadamente pues sí busca un poco más la ayuda, pero aún así tanto hombres como mujeres llegan a tener como este estigma de no querer tomar ciertos fármacos porque el miedo principal es esta cuestión de decir voy a tener una adicción o una dependencia. Entonces, antes de entrar al terreno de hablar de esas diferencias de lo que pasa en términos de salud emocional con los hombres y lo que pasa con las mujeres, yo te quisiera pedir que le dijeras algo a aquellas personas que nos están viendo y que de pronto han tenido que recurrir a un tratamiento farmacológico para atender angustia, ansiedad, estrés, depresión, insomnio, etcétera. ¿Qué les puedes decir que les dé confianza en torno a este tipo de medicación? Ok, bueno, yo les puedo decir que ya hay tratamientos muy seguros, que realmente hay muchos estudios sobre el tratamiento de ansiedad y depresión, que muchos de ellos sí, al principio van a generar síntomas, ¿no? Uh-huh. Es lógico, pero por eso nosotros, y en específico el médico que se encarga de esta área es el psiquiatra, empieza la dosificación del medicamento poco a poco, para que los pacientes vayan teniendo, se vayan adaptando de una manera más paulatina al medicamento, ¿ok? El medicamento finalmente es un apoyo para el paciente para que pueda salir adelante. Entonces va a ayudarle a controlar los síntomas, pero también es muy importante comentar que se debe de acercar, si es preciso, a una orientación cognitiva, ¿no? Tú lo sabes, a una terapia psicoconductual, emocional. Entonces, en mayoría siempre va a ir en conjunto el tratamiento médico, o sea, las pastillas, las tabletas, junto con la terapia. Entonces, rápido de ahí. Entonces, ahí es importante darle a entender al paciente que siempre vamos a estar en acompañamiento y que se espera que el tratamiento médico solamente dure poco tiempo, ¿no? O sea, que no se quede de por vida, que sea como solamente un establecimiento en lo que afronta la crisis que está pasando.
Y ahí entonces tendríamos que pensar que las emociones finalmente siempre van a ser, yo lo pienso en esta metáfora, las emociones son como los indicadores del tablero del auto, ¿sí? Si te falta aceite, si te falta gasolina, algo, el foquito se va a encender y te va a alertar de que algo está pasando con ese tema en específico. Entonces, finalmente, de pronto, el sentir mucho estrés, mucha angustia, miedo, ansiedad, lo que te está haciendo es generar una alerta, ¿sí? De decir, algo ya no está bien aquí, algo está pasando y hay que atenderlo. Y yo lo pienso desde este lugar, y así se lo explico muchas veces a mis pacientes. Hoy con el tema de la pandemia, hemos estado mencionando de manera reiterada cómo la angustia y la ansiedad han sido factores clave. Y entonces, como la angustia y la ansiedad son emociones, déjenme decirlo así, muy incómodas, que se vuelven de pronto intolerables, entonces la gente lo que dice es, ayúdame a quitarme esto, dime qué ejercicios hago, dime qué me tomo, pero yo ya no quiero sentir ni experimentar ansiedad. Y creo que ahí decías algo muy atinado. Esto es un tratamiento y una labor conjunta entre médico, psicólogo y evidentemente el paciente. En este sentido, ustedes como médicos tienen que darnos ese aporte con un fármaco que ayude a disminuir los síntomas, ¿sí? Para que la persona pueda estar mejor, pueda ser más funcional. Sin embargo, es importante que no desaparezca del todo, porque entonces es como quedarte sin una alerta que te esté avisando que algo ya no está bien. Y normalmente tiene que ver con que estamos guardando, reprimiendo algunas emociones que nos están haciendo daño. Y por ejemplo, en términos de la salud mental en mujeres, lo que hemos visto es que las mujeres tienden a presentar de 2 a 3 veces más ansiedad que los hombres. O por ejemplo, la depresión es casi del doble de la prevalencia que se da con los hombres de manera particular. Y es bien curioso que de pronto hay algunas situaciones que pudieran aparentemente no tener una relación con la salud física y tiene que ver con la violencia en la pareja. Porque finalmente una mujer que está siendo víctima de violencia está padeciendo más niveles de estrés, de ansiedad, de angustia, de depresión, por todo lo que esa relación conlleva. ¿Estás de acuerdo? Claro, es que se va a volver un círculo vicioso, pero aquí la situación que comentabas principalmente es, los pacientes no van a llegar, en su mayoría no van a llegar diciendo es que tengo ansiedad, es que tengo depresión, van a llegar sintiendo o reflejando esa angustia de manera física. Entonces van a llegar como nos dicen, ay, es que me duele la cabeza, he estado muy cansada, tengo estreñimiento, tengo mucho dolor en todos mis músculos. Entonces nosotras, es ahí donde nosotros observamos que el paciente, como lo comentamos y como tú lo dices, está somatizando. ¿Qué es somatizar? Pues expresar finalmente su estrés psicológico de una manera física. Y si es cierto lo que comentabas en la parte de las mujeres, yo en mi consulta veo que llegan más mujeres con la situación de ansiedad o depresión, pero también se puede deber porque las mujeres somos las que más nos cuidamos, las que más vamos al médico. Y eso finalmente pues es por la situación social, ¿no? Aunque ha ido un poquito más en cambio, pero sí, finalmente las mujeres somos las que tendemos a ir más al médico. Entonces, a lo mejor por ahí puede ser que se eleve un poquito la estadística. Otra situación también, ahí yo que observo es de que la gente, en ocasiones que hablabas de la violencia, ¿no? La violencia también es expresada muchas veces por las situaciones estresantes de la vida. El estrés finalmente va a ser fisiológico. O sea, ¿qué es fisiológico? Pues normal. Pero cuando este día deja o es crónico o empieza a durar más de lo normal, ya es cuando el paciente empieza a tener problemas. Entonces, ¿cómo se puede presentar? Pues con violencia, con agresividad, con consumo de sustancias, ¿no? Como más consumo de alcohol, más consumo de cigarro, cambios en la conducta de alimentación. Entonces, sí se ve que realmente, pues afecta en ese sentido, ¿no? Ok, fíjate que por aquí ya nos están haciendo algún par de preguntas y comentarios que me gustaría que empecemos a dar respuesta, ¿te parece? Claro. Dice por aquí Adrián, ¿cómo se puede controlar la ingesta de alimento por ansiedad? Ya que muchas personas han subido de peso con la pandemia combinado con el sedentarismo. Claro, principalmente aquí nosotros tenemos que dar técnicas de reforzamiento, ¿no? ¿Cómo lo podemos hacer? Pues puedes enfocarte en tener otros hobbies, por así decirlo, no sé, lectura
tomar más agua, tratar de realizar ejercicio. Ajá. Sí, realmente se ha visto que hubo un aumento de peso en las personas que se aislaron, ¿no? Principalmente porque ya no hicieron ejercicio y estaban todo el día en su casa. Entonces, lo más fácil era ir a abrir el refrigerador y sacar algo de alimento. ¿Cómo lo podemos hacer? Pues tratar de consumir pocas porciones, a lo mejor cambiar alimentos, no sé, unas papas por alimentos más saludables, no sé, una manzana, ¿no? Entonces, a lo mejor ahí cambiamos alimentos que son más saludables por comida chatarra. Comer en pocas porciones, tratar de, ahorita que ya empezamos a salir, tratar de realizar un poco de ejercicio que también se puede hacer desde casa. No sé si contesté su pregunta. Sí, parece que sí. O sea, y digo, finalmente lo sabemos, sí hubo un incremento en los niveles de angustia y ansiedad que derivaron en que las personas empezaran a comer un poquito más, además de que habíamos cambiado nuestros hábitos. O sea, había muchas personas que se levantaban, salían corriendo y apenas se tomaban un café y posteriormente algo se almorzaban, pero no necesariamente tenían un desayuno fuerte, y de pronto ya estar en casa se observó que derivó en que muchos ya pudieran hacer un desayuno en forma, y después comer bien, incluso cenar. Y entonces, bueno, yo por ahí, en la experiencia que tuve con mis pacientes, fue la observación que tuve, que por ahí también vino ese aumento de peso en la mayoría de las personas. Pero como bien dices, o sea, el punto es tener en cuenta qué herramientas tengo a mi alcance para poder controlar, contener y encauzar esa ansiedad o esa angustia. Sí, y cambiar esos pensamientos negativos a pensamientos positivos, ¿no? No vamos a corregir de la noche a la mañana hábitos, pero sí los podemos ir mejorando. Entonces, esos son muy buenos tips, a lo mejor cambiar de cosas más saludables y pues poder hacer un poquito más de actividad física, ¿no? En casa, poco a poco, ¿no? Lo que yo les digo a mis pacientes, no te quedes sin desayunar, trata de hacer tus 3 comidas al día, trata de escoger mejor tus alimentos, ¿no? Desde que vas a comprarlos al súper, pues checa bien como qué es lo que te vas a consumir. Entonces, desde ahí nosotros podemos manejar ya la situación. Si nosotros compramos unas papas, pues es obvio que no las vamos a comer, ¿no? Entonces, desde ahí hay que hacer buenas elecciones. Ok, me parece bien. Ahora, siguiendo con el tema de cómo es la salud emocional en las mujeres, también veíamos, por ejemplo, que el consumo de sustancias también deriva en algunas afectaciones a nivel físico y emocional. ¿Cuál es ahí tu experiencia? ¿Cómo? ¿El consumo de sustancias? Sí, ¿cómo impacta en una mujer, por ejemplo? Por ejemplo, yo he leído que hay más ansiedad, hay una tendencia más fuerte hacia las adicciones. Claro. Sí, bueno, nosotros como seres humanos encontramos como dónde desencadenar nuestras emociones, y lo que tenemos más a la mano finalmente es esto, ¿no? El consumo de adicciones. Se ha visto que obviamente estas sustancias son placenteras y funcionan a nivel del sistema nervioso central, funcionan como es el tabaco. El cigarro ayuda mucho en el control del estrés. Es por eso que la gente cuando está estresada, cuando está enojada, cuando tiene alguna situación, la consume, y cuando tiene algún estresor, aumenta su consumo. Entonces, pues, ¿qué te podría decir? O sea, sí hay muchos pacientes que se acercan mucho a la situación de consumo de alcohol y de cigarro, más que nada por el estrés. ¿Qué herramienta le podría dar a los pacientes? Pues, no es que cómo manejarlo, es un hábito, ¿no? Es un hábito malo, pero pues podríamos manejarlo desde cambiar su consumo, ¿no? Disminuir el periodo. O sea, tenemos que nosotros como médicos tenemos que encontrar qué es lo que está pasando en el paciente. Si nosotros no lo abordamos desde la manera psicológica y le damos a entender al paciente que lo que él está experimentando, que lo que él está viviendo es realmente su estrés y su ansiedad hablando, el paciente no va a tener herramientas para dejarlo de ser. No se va a dar cuenta cuál es el trasfondo de la situación. Y bueno, creo que otro tema que se vuelve indispensable abordar es el tema de la conducta alimentaria, porque evidentemente sabemos que a nivel social la parte estética cobra una fuerza muy importante para muchas mujeres en particular. El hecho de ser
guapas, estéticamente atractivas y demás, les resulta algo prioritario, ¿no? Y entonces, evidentemente, eso deriva a que busquen hacer ciertas dietas, que busquen hacer ejercicio, que intenten de alguna manera mantener como cierta, ¿cómo decirlo? Cierto estatus, por así decirlo. Exacto. Entonces, por ejemplo, ahí también podemos hablar de temas de depresión, podemos hablar de angustia. Claro, es que sería como una situación bidireccional, ¿no? Todo lo que nos venden en las redes es que tenemos que estar delgados, que tenemos que estar siempre al 100, cuando no. Esa situación genera un estrés, ¿no? Y no tanto para las mujeres como para los hombres que ya quieren estar siempre siguiendo un estereotipo. Entonces eso va a generar un estrés, pero lo que no vemos detrás es que, o sea, nosotros lo que yo le comento a mis pacientes es que siempre uno hay que ser el mismo ejemplo de uno mismo, nunca hay que compararse, porque si tú intentas alcanzar no sé, al actor que tú ves, pues realmente son situaciones muy diferentes, ¿no? En otra situación de la ansiedad y la depresión también en ocasiones ocasiona que pues las personas dejen de comer o las personas, como lo comentaba esta persona, que empiecen a comer un poco más. Entonces, por eso te digo que es como bidireccional, ¿no? O sea, estar como queriendo alcanzar un estatus y también estar como encerrados, lo que pasa, ¿no? Por la ansiedad. Ok, ahora, veamos el caso de los hombres. Hay una estadística que dice que el 50% de los hombres se rehúsan a buscar algún apoyo médico o psicológico y que ya hasta que tienen una situación como más complicada es cuando pueden entonces ahora sí acercarse con ustedes los médicos. Ahí, por ejemplo, yo te quisiera preguntar, en tu experiencia, no sé, de cada 10 personas que te consultan médicamente hablando, ¿cuántos son hombres y cuántos son mujeres cuando tiene que ver con temas como de estrés, ansiedad, angustia, insomnio, y este tipo de cuadros? Pues en mi consulta, bajo mi experiencia, yo creo que sería un 80% mujeres y un 20% hombres. Wow. Uh-huh. Y ahora, por ejemplo, con el tema de la pandemia, ¿se mantuvo igual? De hecho, no. De hecho, sí se elevó el aumento de que consultaran hombres, pero sigue siendo en su mayoría las mujeres. Y también se ha elevado la situación en pacientes que tuvieron COVID. Entonces, ¿por qué? Porque pues, fue un evento estresor. Entonces, ahí yo creo que sí más o menos se equilibró un poco la estadística. Ok, ahora, los cuadros depresivos. Los hombres tenemos una tendencia a mostrar más irritabilidad, una cierta apatía, pueden llegar a ser como más hostiles y a consumir sustancias, o incluso trabajar de forma excesiva. En este sentido, por ejemplo, ¿ustedes qué tipo de tratamiento vienen administrando a este tipo de pacientes? Bueno, es que depende mucho de la situación del paciente. No te podría decir que le damos todo o el mismo medicamento a todos los pacientes, pero un punto que sí me gustaría como retomar de lo que tú dijiste, de hecho, los síntomas son más graves en ocasiones en los hombres. Como sabes, la tasa de suicidios es más alta en los hombres y la letalidad de estos es mayor en los hombres que en las mujeres. Una mujer con depresión y ansiedad tiende, no sé, a lo mejor a tener como otros actos menos lesivos y en ocasiones no llegan a cometerlo. O sea, sí, el intento, pero en ocasiones es fallido. Y un hombre, se ha visto que los hombres que tienen depresión muy, muy grave, llegan a cometer, bueno, lo hacen con mayor tendencia, ¿no? Y es por esto, porque por la educación social, ¿no? No les enseñaron, pues, a comunicar sus emociones. Entonces lo tienden a hacer de una manera más grande ya, realmente. Ahí estás diciendo algo que es vital. O sea, de por sí a las personas nos cuesta trabajo expresar nuestros sentimientos y nuestras emociones. Al hombre le es todavía más difícil porque, insisto, todavía hay ese estigma de que, pues, qué vergüenza o qué pena que vean que lloro, que me siento triste y que estoy expresando ese dolor.
en el entendido de que la depresión no es un tema de échale ganas y vas a estar bien, ¿qué le podrías decir a todas aquellas personas que de pronto han pasado por un cuadro depresivo y que de pronto se ha complicado y que ha meritado ya el apoyo de un fármaco? O sea, ¿cuáles serían tus parámetros para decir en qué momento una persona ya requiere un tratamiento farmacológico más allá de una terapia emocional? ¿En qué momento lo pondrías tú? ¿En qué momento? Bueno, cuando la depresión o la ansiedad ya llevan más tiempo, podríamos decir que más de 3 meses, ¿no? Más de 3 meses, cuando vemos que la terapia no está funcionando, cuando llega una depresión mayor, o sea, con un intento de letalidad, con pensamientos suicidas, ahí es donde nosotros podemos ya decir, no, ya necesita medicación. Otra situación en la ansiedad sería cuando ya está creando afecciones físicas, Okay. ¿no? Es lo que ya comentábamos. Que podemos pensar en gastritis. En gastritis, pero que ya no sean agudas, o sea, que ya dimos tratamiento médico y que aún así no se quiten, ¿no? Que ya el paciente ya no pueda realizar sus actividades de la vida diaria. Okay. Donde ya no puede, donde ya intervengan y ya modifiquen este estilo de vida del paciente. Ahí que podría, pero sin embargo, sí tendríamos que tener como el apoyo, te comento, con el psiquiatra para realmente tener una valoración integral del paciente. Ok, el señor Juan nos dice, ¿es conveniente primero consultar a tu médico familiar para que sea el que te canalice con el especialista en un problema emocional? Bueno, eso depende, ¿no? Como les comento, el médico familiar, nosotros como médicos familiares estamos capacitados en la atención también psicológica y dar los primeros apoyos. Entonces, realmente sí es conveniente acudir primero a acercarse al médico que, así que más le tengan confianza, y nosotros ya veremos si es necesario canalizarlo con el psiquiatra, con el psicólogo o con la especialidad adecuada, ¿no? Pero nosotros estamos capacitados para entender esta parte de la salud emocional en el paciente. Incluso podemos iniciar el tratamiento, ¿no? Si es como un caso no tan grave. Ok, a ver, hasta este momento hemos estado hablando como muy focalizados en temas de depresión, estrés, ansiedad, angustia, insomnio, ¿sale? Claro. Pero sabemos que no son las únicas afecciones que de alguna forma impactan a nivel emocional. Previo a este live, cuando platicaba con Lluvia, ella me decía que pues enfermedades como la diabetes, el cáncer, hipertensión, entre otras, llegan a tener un impacto en la persona. Y te entendía que primero tiene que ver con que algunos, pues como que les da tristeza o angustia saber que, por ejemplo, son diabéticos y que ahora van a tener que cambiar sus hábitos alimenticios y que ahora van a tener que modificar su calidad de vida, etcétera. ¿Nos puedes compartir un poquito más de esto? Claro, la situación de que el paciente se sepa enfermo, de que el paciente se sepa con una limitación, va a generar en él un duelo. ¿Y cómo es esto? Pues va a tener que modificar no solamente su vida, sino la parte de su núcleo familiar, ¿no? La relación y la dinámica que tiene con su familia. Entonces, ¿qué pasa? Muchas veces cuando tú le das un diagnóstico de un tipo de estas enfermedades a un paciente, pues cae en negación, en depresión, en angustia, en culpa. Y es cuando nosotros tenemos que afrontar o educar al paciente, ¿no? Tener el acompañamiento con él para poder, para poderle darle como pequeños tips o pequeños recursos para que pueda afrontar su nueva realidad. Y no solo él, sino también a su familia. Fíjate que cuando ahorita mencionaste la palabra duelo, me pareció algo como muy atinado en este sentido. El hecho de saber que tienes un cuadro que te va a orillar a de pronto modificar ciertos hábitos, te hace vivir la sensación de una pérdida. Y lo primero es la pérdida de la salud. Lo segundo es una pérdida de cierta calidad de vida. Ahora, yo lo que he venido entendiendo, y es que hace poco hicimos un live enfocado a temas de nutrición, y lo que yo voy entendiendo es que, por ejemplo, si tú tienes diabetes, no necesariamente tienes que abandonar como todos los
alimentos o productos que tienen azúcar, sino más bien es saber qué cantidad y en qué horarios se pueden consumir. Claro. ¿Ahí me podrías explicar un poquito más? Bueno, aquí principalmente en los pacientes diabéticos, para empezar no hay que estigmatizar ningún alimento, ¿no? Porque todos los alimentos son buenos, pero como tú dices, en cierta cantidad y saber a qué hora. En los pacientes diabéticos principalmente hay que controlar aquellos alimentos que tengan muchas azúcares. Hay que eliminar estos sí alimentos que sean de azúcares simples como jugos, refrescos, harinas refinadas, panes de caja, pero que sean como dulces. Entonces, hay que aconsejarle al paciente que mejore sus hábitos alimenticios en cuanto a que consuma más verduras, puede comer pan, puede comer tortillas, pero en cierta cantidad. Por ejemplo, yo les digo a mis pacientes que se coman medio bolillo, o si se va a comer una porción de tortillas, pues sería una tortilla. Entonces, nosotros es como, también nos apoyamos de nutrición, pero podemos orientar al paciente en este aspecto, ¿no? También les digo a mis pacientes que traten de no iniciar con el típico desayuno de jugo, chilaquiles o muchos carbohidratos, porque ahí es cuando el paciente se va a descontrolar, ¿no? Porque entra un papel muy importante en el índice glicémico de los alimentos. Y entonces ahí estaríamos pensando que justo lo que uno tiene que trabajar es esto. Cuando tú llegas a recibir la noticia de que tienes un cuadro que de alguna manera va a impactar tu salud, tu calidad de vida, sí resulta conveniente tener un tratamiento integral. Claro. ¿Esto qué quiere decir? El médico, y corrígeme si me equivoco, el médico se va a encargar de hacer una labor de educación o de explicar de qué va toda esta enfermedad, todo este cuadro, qué implicaciones tiene, qué realmente vas a tener que cuidar, qué no, qué vas a tener que cambiar o adecuar en función de lo que te está pasando, ¿cierto? Entonces a nosotros como especialistas lo que nos toca, como psicoterapeutas, lo que nos toca hacer es trabajar con esas emociones que se despiertan. Ahorita hablábamos del duelo como una reacción natural frente a una noticia que pues viene e impacta tu vida. Ahorita lo estábamos tocando desde el tema de la diabetes, pero por ejemplo pienso en una situación de cáncer, que muchas veces cuando se detecta a tiempo, pues evidentemente se pueden hacer muchas cosas, ¿no? Y ahí lo que yo diría es esto, justo estamos hablando de cómo nos resistimos de pronto a ir con el médico, a atendernos, a ver qué está pasando con nuestro cuerpo cuando empezamos a tener alguna alerta, alguna señal de que algo ya no está bien. Y de hecho, mi experiencia, mi observación es con el tema del COVID, muchas personas por la angustia y el miedo de confirmar que pudieran estar contagiados, se tardaron mucho tiempo en ir a hacerse una prueba, a que un médico los revisara, y desde ahí muchos cuadros se complicaron de manera lamentable, ¿no? Lo mismo pasa con el cáncer, o sea, pienso ahorita, por ejemplo, en el cáncer de mama. Si una mujer habitualmente se está revisando y está checando que todo esté en orden, pues entonces ahí está haciendo una labor preventiva. Pero ¿qué pasa cuando el miedo, cuando, no sé, el dejar simplemente pasar las cosas da pauta para que una situación avance? Es ahí cuando entonces ya viene un cuadro como más delicado. Claro, aquí es importante comentar que depende cómo el paciente y el individuo afronte estos, o sea, los mecanismos de afrontamiento del paciente. Y, por ejemplo, un claro ejemplo en la pandemia, hablando de un mecanismo de afrontamiento, era la gente que se lavaba a lo mejor constantemente las manos, que se encerró y se aisló completamente. Hay unos que, como dicen, ¿no?, que no acudieron a consulta por esta misma situación del miedo a salir, pero había otros que pues usaban su cubrebocas correctamente, la sana distancia, o sea, desde ahí vemos la perspectiva de cómo el paciente se adapta a los nuevos cambios. Okay. Entonces, sí, realmente nosotros como médicos tenemos el deber de tener principalmente empatía con el paciente, entender en qué parte está y tratar de educar, ¿no? Tratar de orientar y educarlo no solamente a él, sino también a su familia, sobre los cambios que es la enfermedad, qué puede pasar, cómo tratarla, o sea, siempre tratando de apoyarlo en este aspecto. Y
y tratar que el paciente exprese sus emociones, ¿no? Porque siempre se queda con dudas, o sea, siempre va a haber dudas de algo. Entonces, ese es el tiempo y oportunidad que nosotros tenemos en consulta para no solamente tratar lo físico, sino tratar lo emocional. O sea, si nosotros tenemos esa parte y el paciente tiene una adecuada salud emocional, va a tener un adecuado control o puede mejorar el control de sus patologías, ¿no? Si está bien, tiene buenas relaciones de apoyo con su familia, pues eso va a ser un factor importante positivo para el control de sus enfermedades. Entonces, por eso nosotros como médicos siempre buscamos las redes de apoyo que tenga el paciente, ¿no? O si no tiene redes de apoyo, si no tiene alguien que lo pueda ayudar, o sea, alguien que lo acompañe a consulta si es necesario, hay que buscar la manera de que se puedan generar nuevas redes de apoyo. Ok. Estaba pensando en otras enfermedades, quizá como el Parkinson, alguna enfermedad degenerativa. ¿Qué otros cuadros son los más frecuentes que tú observas que llegan a tener un importante impacto emocional en el paciente? Todas estas enfermedades limitantes pueden ser enfermedades autoinmunes como la artritis reumatoide, ¿no? Cualquier tipo de cáncer, o sea, tener una noticia de cáncer es una situación muy difícil para el paciente, la hipertensión arterial, las enfermedades de columna, donde el paciente ya no puede realizar sus actividades, donde sea dependiente de alguien más. Entonces, aquí es muy importante comentar que no solamente impacta al paciente, sino también a su cuidador. Hay algo que llamamos síndrome del cuidador primario, donde vemos que a raíz de que el cuidador principal está en el acompañamiento de su paciente, el cuidador también va teniendo repercusiones psicológicas. A ver, esto que estás diciendo está interesante porque entonces quiere decir que ustedes como médicos tienen que estar atentos a la afectación o el impacto que tiene una noticia de salud en su familiar o su ser querido, porque entonces a veces no solamente es referir a terapia al paciente en sí, sino también es a su familia, a su red de apoyo. Exactamente, porque como te comento, una noticia así va a afectar la dinámica de la familia, va a afectar la relación de la familia. Poniendo en ejemplo esto, si el diagnóstico es para el jefe de familia, imagínate que el paciente ya no pueda trabajar, ¿no? Que tenga que estar incapacitado. Entonces, todas las repercusiones económicas que hay para la familia, ¿no? Ahora, un ejemplo, la esposa o el cuidador también, ¿no? O sea, se va a ver más afectado, va a tener que ocupar tiempo en su mayor tiempo para el paciente, va a tener poco tiempo para él. Entonces, todo esto de la dinámica de la familia se va a modificar y van a entrar no solamente el paciente, sino la familia en un estado de crisis. Entonces, como sabemos, estas noticias de enfermedad y sobre todo las enfermedades que son súbitas, que no nos las esperábamos como la vejez, la cesantía, que ya sabemos que en algún momento, ¿no? Nos vamos a hacer más grandes, que vamos a tener como ciertas enfermedades, pero aquellos diagnósticos que sean que sorpresivos van a generar crisis muy importantes en el paciente y en la familia. Nosotros les llamamos paranormativas, ¿no? O sea, que no son esperadas y son las que más tienden a causar depresión y ansiedad en el paciente. Ok, está interesante. Me gustaría que lo posible quienes nos están viendo, pues nos planteen sus dudas, sus inquietudes en torno a todo esto que estamos hablando. Digo, ya nos estamos empezando a acercar al cierre y de hecho me gustaría, Lluvia, que pudiéramos empezar a plantear algunos tips en función de todo esto que estamos hablando, porque, por ejemplo, lo primero que a mí me queda ahorita muy claro es que el trabajo que podemos hacer de manera integral entre psicoterapeutas y médicos se vuelve central para ciertas afectaciones, ¿no? Entonces, quizá clarificarle a los pacientes quién hace qué, eso se vuelve una estrategia que me parece se vuelve clave o se vuelve medular por la angustia, por el miedo, por las ansiedades que puede despertar. O sea, por ejemplo, yo cuando canalizo a alguien con psiquiatra para que atienda un tema de ansiedad, depresión, etcétera,
o algún cuadro más complicado, como puede ser, por ejemplo, una bipolaridad y tal, una de las cosas que siempre les sugiero a mis pacientes es, ¿sabes qué? Cuando el doctor te indique qué tratamiento farmacológico vas a seguir, es importante que él te explique para qué es ese medicamento, cuáles son sus efectos secundarios, por cuánto tiempo lo vas a tomar, qué pasa si, por ejemplo, tú acostumbras tomar alcohol, ¿no? Y entonces, pues sabemos que hay algunos medicamentos que no se pueden combinar por el efecto que pueden tener. Pero ahí soy muy de decirle, él es el experto en esa materia, a mí me toca explicarte lo que pasa a nivel emocional, a nivel de conductas y comportamientos o actitudes esperadas producto de este cuadro. ¿Estás de acuerdo? Claro. Entonces, también creo que es importante que ustedes como médicos expliquen el efecto terapéutico que persigue cierto medicamento, porque a veces cuando hay depresión y ansiedad, pues se conjuga un ansiolítico con un antidepresivo, ¿cierto? Claro. ¿Qué otro tip tú nos dirías que sería medular tener presente cuando tenemos alguna situación que ya conjuga la parte física con la parte emocional? Pues yo le puedo decir a los pacientes y al público que nos está observando que trate de encontrar medidas y técnicas de respiración. Yo lo que les recomiendo a mis pacientes es que tengan técnicas de respiración, que tengan hobbies. ¿Hobbies en qué aspecto? Si a los pacientes les gusta bordar, si a los pacientes les gusta leer, les gusta ir al cine, que traten de canalizar su ansiedad o sus pensamientos hacia otra cosa, para que no siempre esté centrado su pensamiento todo el día en la enfermedad, ¿no? O en el padecimiento que está viviendo el paciente. Entonces, son técnicas respiratorias, tener hobbies, hacer ejercicio en medida de lo que pueda el paciente. Y otra cosa, que pregunten sus dudas. Si a un paciente o a una persona no les explicamos cómo es el medicamento, qué le puede pasar, el paciente va a tener mucho miedo a la ingesta. Y de hecho me ha pasado en consulta de que es que, ¿sabe qué, doctora? No me lo tome porque no me explicaron qué me va a pasar, ¿no? Y entonces, desde ahí vemos que nosotros como médicos debemos de tener muy buena comunicación con el paciente, de tener mayor relación con el médico-paciente, de ser empáticos con él, ¿no? Y sobre todo, educarlo y apoyarlo. Ok, bueno, creo que el tema de la psicoeducación, nosotros le llamamos psicoeducación a esta parte donde orientamos sobre una enfermedad o sobre alguna situación en específico, como buscando que tanto el paciente como su red de apoyo tenga los elementos o las herramientas para poder primero comprender de qué va esa situación médica en específico y segundo para que sepan qué alternativas tienen. A ver, por aquí creo que tenemos ya otra pregunta antes de ir perfilando el cierre. Espera un tantito, dice, ¿considera que el manejo de pacientes con algún cuadro depresivo o ansiedad sea siempre tratada también la familia? Sí, de hecho, no solamente en la ansiedad y la depresión, yo considero que en todas las enfermedades debes de valorar a la familia, porque va a ser la principal red de apoyo del paciente. Ok, y fíjate, nos están haciendo otra pregunta. Varias personas cercanas a mí, posterior a contagiarse de COVID, adquirieron lupus. ¿Esto es meramente afección secundaria o sí podría existir un factor psicológico? Pues ve, finalmente no todo está estudiado en la pandemia, no se ha visto realmente relación del lupus con la situación del COVID. Sí se ha visto relación de la ansiedad y la depresión, pero como tal del lupus no. Entonces, pues ahí tendríamos que hacer más como investigación y más estudios. Yo no soy médico, pero de los artículos médicos que he estado leyendo en torno a las secuelas que sigue existiendo con el COVID, tiene que ver con fatiga crónica, tiene que ver con fallas en la memoria, tiene que ver, por ejemplo, también con cierta depresión, ansiedad, una apatía y estrés muy marcados. Esos son las secuelas más significativas, pero no sé qué le quieras sumar tú en ese sentido. Pues las que más hemos visto son dolor, no sé si lo comentaste, el dolor de cabeza crónico, pérdida del olfato, también las secuelas pulmonares que pudieron haber dejado. La fatiga es muy importante, de hecho los pacientes las pueden llegar a presentar hasta 6 meses, un año posterior. Pero te digo, o sea, realmente el COVID es una enfermedad muy nueva y todavía no sabemos qué estragos tanto psicológicos como físicos va a dejar.
Muy bien, pues amigos, se nos está terminando prácticamente el tiempo. Lluvia, te quiero dar las gracias por haber participado con nosotros esta noche. Creo que nos dices algunos elementos que resultan valiosos, interesantes e importantes para comprender por qué es necesario que cuando enfrentamos una situación que ya involucra tanto lo físico como lo emocional, tengamos un tratamiento integral. Y desde ese lugar, reiterando un poquito los tips que estábamos mencionando, pues finalmente es reafirmar la relación médico-paciente, ¿no? Recibir una psicoeducación, una orientación en función de la enfermedad que uno está desarrollando, técnicas para el manejo del estrés, nos decías, y finalmente, pues por supuesto, la terapia emocional. Amigos, yo les agradezco que hayan estado con nosotros esta noche. Les recuerdo, mi nombre es Manuel Hernández, soy director general de Descubriéndote y nos pueden seguir en nuestras redes sociales Descubriéndote MX. Y pues bueno, si alguien desea contactar a la doctora Lluvia Castillo, nosotros estaremos compartiendo sus datos a través de la red social. Hasta pronto, amigos. Bonita noche. Salud emocional. Coaching. Liderazgo emocional. Mindfulness. Descubriéndote. Abriendo paso al crecimiento emocional.